Diane Hartwell llevaba 2 años intentando llenar el silencio que Robert dejó cuando murió. La granja de 100 acres en Vermont, con sus manzanos alineados como soldados en formación, se había convertido en su refugio y, a la vez, en su frontera. Cada mañana seguía el mismo ritual: encender la cafetera vieja, revisar las vallas, alimentar al perro y anotar en su cuaderno el gasto del día anterior. Era una rutina precisa, casi militar, pero detrás de cada movimiento había un esfuerzo invisible, el de no derrumbarse. La casa, antes cálida y llena de vida, ahora parecía demasiado grande para una sola persona. De noche, las sombras se movían por las paredes como si el pasado aún respirara en cada esquina. Su hijo, Albert, la llamaba todas las noches a la misma hora, siempre con la misma pregunta: ¿estás sola, mamá? Lo decía con una voz amable, pero había algo en ese tono que le hacía apretar el teléfono con fuerza, cuidado o control. Ya no sabía cuál de los dos era. Aquella noche de octubre, mientras el viento soplaba desde las montañas y el olor a madera húmeda llenaba la cocina, Diane notó algo fuera de lugar. Sobre la mesa, perfectamente centrado entre el plato y el salero, había un sobre blanco. No recordaba haberlo dejado allí. No tenía sello ni nombre, solo su presencia, tan simple como inquietante. Lo abrió con cuidado, como si temiera que el papel pudiera estallar. Dentro encontró una fotografía en tonos descoloridos en la casa, vista desde la entrada de grava. El granero rojo al fondo y 4 personas mirando hacia la cámara. Ella reconoció a Robert, joven y seguro, con un brazo alrededor de su cintura, a sí misma sonriendo, sosteniendo a un bebé envuelto en una manta amarilla, y a un matrimonio que no conocía. El hombre tenía una expresión dominante, la mujer un rostro tenso y distante. En el reverso de la foto, con marcador negro, alguien había escrito The Partnership 1992. Some debts never expire. Diane se quedó inmóvil. Ese era el mismo año en que habían comprado la granja, el año en que Robert apareció con dinero en efectivo, diciendo que un tío lejano había muerto. Pero aquel tío nunca había existido. Durante largos minutos, Diane permaneció de pie junto a la mesa, mirando la fotografía bajo la luz amarillenta del techo. Sentía que el aire se volvía más pesado, como si la casa misma estuviera conteniendo la respiración. En su interior, algo familiar pero olvidado, se agitaba en una mezcla de miedo y desconfianza. Volvió a mirar las caras del matrimonio desconocido, intentando reconocer algún detalle. El hombre llevaba un reloj caro, de los que Robert nunca podía permitirse en 1992. La mujer, un collar de perlas con un cierre en forma de hoja. Diane se preguntó si aquello era una advertencia o un recuerdo, y por qué el sobre había aparecido justo esa noche. Abrió la ventana para tomar aire, pero el viento frío solo le trajo el eco de los manzanos moviéndose al unísono, como si alguien caminara entre ellos. Cuando el teléfono sonó, casi dejó caer la fotografía. Contestó con la voz temblorosa, esperando oír a Walberchi, pero una voz masculina y desconocida respondió. Se presentó como James Thornton, abogado de Boston. Dijo que llevaba meses intentando hablar con ella, pero sus llamadas nunca eran respondidas. Diane sintió un escalofrío. Thornton mencionó un nombre que le resultó ajeno y, al mismo tiempo, dolorosamente cercano a William y Catherine Morse. Afirmó que ese matrimonio había muerto hacía 6 meses y la había nombrado de forma proeminente en su testamento. Según él, los Morse habían conocido a Robert y a ella justo en 1992, cuando se adquirió la granja. Esa palabra resonó como una campana dentro de su cabeza. Anne adquirió, Anne no dijo, compró. Diane, con la voz baja, prometió reunirse con él al día siguiente, sin mencionar a su hijo. Cuando colgó, se quedó mirando el teléfono como si fuese un objeto peligroso. Durante horas, Diane no pudo apartar la mente de aquella llamada. Se preguntaba por qué un abogado de Boston tenía su número, cómo había conseguido su dirección, y sobre todo, ¿por qué Albert no le había mencionado nunca a ese matrimonio? En el fondo, sabía que la respuesta estaba en la foto. No era solo una coincidencia. Los Morse estaban ligados a la granja, y esa conexión llevaba 30 años enterrada. La ansiedad se mezclaba con una lucidez extraña.
como si cada pieza del pasado volviera a su lugar. Recordó el día en que Robert llegó con el dinero en efectivo, una bolsa gris llena de billetes que olían a tinta fresca. Ella preguntó de dónde venía. Y él solo dijo: "Ande familia. No preguntes más". Aquella frase se había convertido en una piedra en su memoria, una que ahora empezaba a moverse. Esa noche casi no durmió. Se levantó varias veces a comprobar las cerraduras, encendiendo la linterna para recorrer el pasillo y asegurarse de que todo seguía igual. A medianoche, encontró una caja vieja en el armario del despacho de Robert. Dentro había carpetas, facturas y un sobre marrón con su nombre. Al abrirlo, una pequeña llave cayó sobre el escritorio. Tenía grabado un número en 247 en debajo. Un papel escrito por la mano firme de su marido. Decían: "Abre solo si me pasa algo. No digas nada a Albert and Diane". Se quedó mirando la nota con la garganta seca. Era una advertencia, pero también una instrucción. En ese instante, comprendió que el hijo, al que tanto había protegido, no debía saberlo. Guardó la llave en el bolsillo del delantal, bajó la intensidad de las luces y se sentó junto al teléfono esperando la llamada de siempre. Cuando Albert preguntó, con su tono habitual, si estaba sola, mintió por primera vez. Ann dijo que un delegado estaba allí revisando la propiedad. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. Albert no respondió con su voz dulce de costumbre, sino con un tono seco, casi molesto. "Mañana temprano paso por allá para hablar del futuro", dijo antes de colgar. Diane permaneció sentada, mirando el teléfono apagado como si aún pudiera oír su respiración al otro lado. Sabía que esa visita no era una muestra de cariño, era una advertencia. Guardó la llave en su bolsillo y trató de pensar con frialdad. Si Albert había interceptado llamadas, significaba que también podía controlar el correo o incluso las cuentas bancarias. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió culpa por desconfiar de su propio hijo. Sentía miedo, sí, pero también una fuerza nueva, casi desconocida, la necesidad de protegerse. A las 5 de la mañana, los faros de un SUV iluminaron la ventana del pasillo. Albert había llegado antes de lo prometido. Diane observó desde las escaleras cómo entraba sin tocar la puerta, con la llave que guardaba solo para emergencias. Traía un abrigo oscuro y una expresión que mezclaba cansancio y desconfianza. Dijo que necesitaban hablar, que había asuntos pendientes. Diane fingió serenidad, sirvió café y lo escuchó. Él hablaba de vender una parte de la propiedad, de que ella debía descansar, de lo complicado que era mantener la finca sola. Diane solo asentía, pero su mente estaba en otra parte, calculando cómo salir de allí sin levantar sospechas. Cuando por fin él se marchó, ella se apoyó en el fregadero y dejó escapar un suspiro que llevaba años retenido. Sabía que no podía quedarse mucho más en cuanto Albert se fue. Diane cerró las persianas y buscó el viejo bolso de cuero que usaba para ir al pueblo. Guardó dentro la llave, el sobre con la fotografía y algo de dinero en efectivo. Encendió el coche poco antes del amanecer, cuando la neblina todavía cubría los caminos de tierra y nadie pasaba por allí. Condujo hasta Burlington sin mirar el teléfono, siguiendo la carretera como si huyera de un recuerdo. Al llegar, estacionó a 2 calles del banco y esperó a que el sol subiera lo suficiente para que abrieran. En el asiento del acompañante tenía el número del abogado Thornton, anotado en un trozo de papel. Lo llamó desde una cabina pública, evitando usar su propio móvil. Él respondió de inmediato, sorprendido de oírla. Se citaron en una cafetería discreta. Cerca del First National Bank, Thornton era un hombre de cabello gris y modales contenidos, el tipo de persona que elegía cada palabra con cuidado. Escuchó todo sin interrumpir, mientras Diane le contaba lo del sobre, la foto y la llave. Cuando ella le mostró el número grabado, él asintió con gravedad a la caja 247. Existía, registrada a nombre de Robert Hartwell. La acompañó hasta el banco y gestionó el acceso. El gerente, Evans, pidió una verificación adicional y desapareció por varios minutos antes de regresar con un pequeño cofre metálico. Diane lo abrió con manos temblorosas. Dentro había 3 cosas: un pendrive, un cuaderno de cuero y una carta doblada. En cuanto vio la letra de Robert,
Supo que lo que había temido toda la noche estaba a punto de confirmarse. Las primeras líneas de la carta bastaron para hacerle temblar las manos. Robert escribía con la serenidad de quien confiesa tarde, sabiendo que ya no puede reparar lo hecho. Si lees esto, es porque no pude detener lo que sembré, decía. Contaba cómo, en 1992, había descubierto que su jefe William Morse lavaba dinero para un hombre llamado James Carver, un empresario con vínculos criminales. En lugar de denunciarlo, Robert aceptó un trato en su silencio a cambio de la granja que Diane tanto deseaba. Creí que te estaba comprando un futuro, continuaba, pero solo compré una deuda que nunca expirará. Diane leyó esas palabras varias veces, sintiendo como una parte de su historia se desmoronaba. No solo su marido había mentido, su vida entera había sido construida sobre esa mentira. El cuaderno completaba lo que la carta insinuaba. En las últimas páginas, Robert relataba su temor de que Carver descubriera algún día el acuerdo y lo hiciera pagar. Había guardado pruebas, nombres, fechas, cuentas en el pendrive, pero no se atrevió a entregarlas a las autoridades. Diane cerró el cuaderno con un suspiro largo, intentando procesar la magnitud de lo que acababa de descubrir. Thornton la observaba en silencio, sin presionarla. Cuando ella levantó la mirada, solo dijo, necesitamos proteger esto. En ese instante, Diane entendió que su seguridad y la verdad estaban entrelazadas. Salieron del banco sin llamar la atención, y antes de separarse, el abogado le entregó una copia digital de los documentos y su número personal. No le diga a su hijo nada todavía, advirtió. Ella asintió. No hacía falta explicarlo. El viaje de regreso fue una larga conversación consigo misma. Diane no encendió la radio. Prefería escuchar el ruido del motor y el golpeteo rítmico de las ramas contra el parabrisas. Pensaba en Robert, en el hombre que había sido, en sus silencios cada vez más frecuentes durante los últimos años de vida. También pensaba en Albert, en su insistencia por saber si estaba sola, en su tono protector que ahora entendía como vigilancia. Había señales que antes ignoró en el control de sus cuentas bancarias, las visitas sorpresivas, el modo en que revisaba sus papeles para ayudar. Todo eso encajaba ahora en un patrón. Lo que más la hería era la certeza de que su hijo no la veía como una madre, sino como un obstáculo o, peor aún, una herramienta. Cuando llegó a la granja, el cielo comenzaba a oscurecer y una bruma baja cubría los campos. Al entrar, notó de inmediato que algo había cambiado. Una ventana estaba abierta y la puerta del cobertizo entreabierta. El aire olía a tabaco y Albert no fumaban. Caminó despacio hasta el escritorio de Robert y descubrió que las carpetas estaban fuera de lugar. No había duda. Alguien había estado buscando algo. Cerró la puerta principal con llave, apagó las luces y se sentó en silencio absoluto, tratando de ordenar sus pensamientos. Tenía que actuar rápido. Sacó el teléfono y marcó el número de Thornton, pero la llamada se cortó antes del primer tono. Lo intentó otra vez, y el mismo ruido metálico le devolvió la respuesta a interferencia. Guardó el móvil y respiró hondo. Ya no tenía miedo. Tenía un plan. El amanecer la encontró todavía en el sillón, con los ojos abiertos y el cuerpo rígido. El reloj marcaba las 6:30 cuando decidió moverse. No podía quedarse esperando. Llenó un termo con café, tomó el abrigo de lana que Robert solía usar en invierno y metió el pendrive y el cuaderno en una bolsa de lona. Su plan era simple en llevar el material a un lugar seguro, lejos de la granja. Mientras caminaba hacia la camioneta, el sonido de un motor la hizo detenerse. En un SUV negro avanzaba por el camino de grava. No tuvo que mirar 2 veces para saber quién era. Albert había vuelto. Diane apretó los dientes. Dejó la bolsa en el asiento del pasajero y fingió normalidad. Albert salió del vehículo con paso rápido, casi nervioso. Llevaba un maletín negro y una expresión que mezclaba preocupación y urgencia. Dijo que habían hablado lo suficiente por teléfono, que era momento de tomar decisiones. Diane escuchó, sin interrumpir. Él hablaba de vender parte del terreno, de poner su nombre en los papeles, de asegurar el futuro antes de que alguien más lo hiciera. Ella se limitó a decir que lo pensaría. No quería confrontarlo todavía. Necesitaba tiempo. Cuando él se marchó, la granja recuperó su silencio,
pero ya no era el mismo. Era un silencio que olía a peligro. Diane miró el reloj y supo que debía irse antes del mediodía. Diane condujo durante horas sin mirar atrás, con las manos firmes en el volante y el corazón golpeándole el pecho. Cada curva del camino de montaña era un recordatorio de que ya no podía confiar en nadie. Al llegar a Burlington, estacionó cerca de la estación de policía y caminó hasta una cafetería para pensar. No podía entregarlo todo sin entender primero qué implicaban las pruebas. Encendió su portátil viejo y conectó el pendrive. Dentro encontró carpetas etiquetadas con fechas y nombres. Una de ellas, Morse 1992, contenía escaneos de cheques, contratos y una lista de transferencias a empresas ficticias. Diane comprendió que no solo era un pacto sucio, era lavado de dinero a gran escala. La granja había sido la recompensa por el silencio de Robert. Guardó todo de nuevo y llamó a Thornton desde un número público. El abogado llegó en menos de media hora. Con gesto tenso, le explicó que Carver era ahora un empresario con contactos políticos y que cualquier movimiento debía hacerse con discreción. Le propuso entregar la información a un agente federal de confianza, pero Diane sabía que eso implicaba riesgos en sí. Albert trabajaba para Carver, él ya sospechaba de sus pasos. Decidieron entonces una estrategia simple, a mantener las pruebas ocultas hasta conseguir protección oficial. Mientras tomaban café, Thornton le pidió que no regresara sola esa noche. Pero ella sabía que debía volver. Si huyo, él gana, dijo levantándose con una calma que ni ella misma entendía. El camino de regreso fue más largo que nunca. La lluvia había empezado a caer con fuerza, y los faros apenas iluminaban el barro que se acumulaba en las curvas. Diane manejaba despacio, repasando mentalmente cada detalle del plan. Guardaría las pruebas en un lugar seguro de la granja, lejos de donde Albert o cualquiera pudiera encontrarlas. Cuando llegó, el cielo estaba completamente negro y solo el ruido del agua rompiendo contra el techo acompañaba sus pasos. Abrió la puerta principal y supo de inmediato que no estaba sola. Había olor a perfume masculino, uno que no era de su hijo. Se quedó quieta unos segundos, dejando que el corazón se calmara, y avanzó con la linterna encendida hacia el salón. Sobre la mesa había una taza usada y una colilla de cigarro. El teléfono fijo colgaba del cable, y una de las fotos familiares había desaparecido del marco. Diane tragó saliva y subió las escaleras con cuidado, revisando cuarto por cuarto. Todo parecía en orden, pero la sensación de intrusión era innegable. En su habitación, el cajón donde guardaba documentos personales estaba abierto. No quedaban dudas. Alguien había estado buscando las mismas pruebas que ella había encontrado. Cerró las cortinas, apagó las luces y se sentó en la cama con la linterna apagada. Afuera, los relámpagos iluminaban por momentos el granero, y en cada destello, Diane juraría ver una silueta moviéndose entre los manzanos. La lluvia no cesó en toda la noche. Diane permaneció despierta, sentada en el suelo junto a la cama, sosteniendo una linterna apagada y escuchando cada ruido que hacía la casa. No sabía si el hombre entre los manzanos era Carver, alguien enviado por él o solo su imaginación, pero no podía permitirse averiguarlo. Al amanecer, la tormenta se había calmado y el aire olía a tierra mojada. Salió al porche con el abrigo empapado y observó el paisaje. En todo parecía igual, pero nada lo era. Decidió que ya no bastaba con esconderse. Tenía que actuar. Volvió al interior, guardó las pruebas en una caja metálica y las enterró debajo del viejo banco del granero, donde Robert solía guardar herramientas. A media mañana, recibió una llamada de Thornton. El abogado le confirmó que el nombre de James Carver aparecía en investigaciones federales, pero que hasta ahora nadie había conseguido pruebas directas. Lo que tiene usted podría cambiarlo todo, dijo con voz tensa. Diane colgó sin decir mucho. Sabía que cada palabra podía ser escuchada por oídos ajenos. Pasó el resto del día sellando ventanas, revisando cerraduras y anotando en un cuaderno los movimientos del camino. Cuando el sol comenzó a caer, encendió la chimenea y se preparó una sopa sencilla. Mientras comía, escuchó un motor aproximarse. Su corazón se detuvo un instante. Miró por la ventana y vio las luces de un vehículo blanco detenerse frente al granero. Diane apagó las luces sin pensarlo. Desde la ventana,
alcanzó a ver la silueta de un hombre bajando del vehículo con pasos firmes. No era Albert. Era alguien más alto, de hombros anchos, con un abrigo largo y un sombrero que apenas dejaba ver su rostro. Caminó hasta el porche con la tranquilidad de quien sabe que nadie lo detendrá. Diane sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No necesitaba verlo de cerca para saber que era James Carver. El aire pareció detenerse. Buscó el teléfono, pero no tenía señal. Todo estaba en silencio, salvo por el golpeteo del agua cayendo de las canaletas. Afuera, Carver se movía despacio, observando la casa como si midiera cada paso antes de entrar. Diane retrocedió con la linterna apagada y se escondió detrás de la puerta del pasillo. Escuchó el chirrido del cerrojo y el sonido de la madera cediendo. El hombre había entrado. Su respiración era pesada, rítmica. Diane contenía el aire, intentando no hacer ruido. En el reflejo del vidrio de la vitrina, lo vio moverse hacia la mesa del comedor, revisar los cajones, abrir carpetas, buscar algo con la desesperación de quien teme que el tiempo se acabe. Cuando oyó otro motor acercarse, supo que era Albert. Carver se giró bruscamente hacia la puerta, y por un segundo, Diane creyó que la había visto, pero el sonido del nuevo vehículo desvió su atención. Dos sombras se cruzaron frente a la ventana, y entonces comenzaron los gritos. Si has llegado hasta este punto, deja un comentario contándome desde dónde estás viendo esta historia. A veces, compartir también es una forma de acompañar el miedo. Albert salió de la camioneta con las manos en alto, empapado por la lluvia. Diane lo observó desde la rendija de la puerta, notando el temblor en sus hombros. Carver lo apuntaba con un arma, exigiéndole que entregara lo que su madre escondía. El muchacho intentaba explicarse, decir que no sabía nada, pero el otro no lo escuchaba. Diane sintió que cada segundo podía ser el último. Sin pensarlo, corrió hacia el granero. El suelo resbalaba, y cada paso era una mezcla de miedo y decisión. Abrió la puerta lateral, tomó la caja metálica donde había escondido las pruebas y la sostuvo contra el pecho. Su respiración era un jadeo entrecortado. Afuera, el eco de la discusión subía de tono. Encendió el teléfono y marcó el número del teniente Harris. «Están aquí», dijo en voz baja Han, en la granja. «Envía a alguien». No alcanzó a explicar más aún. Disparo rompió el silencio, seguido de un grito. Diane se cubrió los oídos y cayó al suelo. El sonido del metal al caer resonó como una campana. Cuando levantó la vista, vio a Albert correr hacia el granero, con la camisa manchada y la mirada descompuesta. «¡Mamá, escóndete!», gritó antes de desplomarse junto a la puerta. Diane lo arrastró adentro con todas sus fuerzas, temblando, sin saber si estaba herido o solo aturdido. A lo lejos, las sirenas comenzaron a acercarse, mezclándose con el ulular del viento y la lluvia que volvía a arreciar. Cuando las sirenas se hicieron más fuertes, Carver intentó escapar entre los manzanos. Diane, todavía de rodillas junto al cuerpo de su hijo, vio las luces rojas y azules reflejarse en los charcos. Los agentes del condado irrumpieron en la propiedad con armas levantadas. Harris fue el primero en entrar al granero. Su rostro tenso se relajó al ver a Diane viva. Ordenó que atendieran a Albert, que por suerte solo tenía una herida superficial en el hombro. Mientras tanto, un grupo de policías se dispersó entre los árboles y, en cuestión de minutos, capturaron a Carver. El hombre no opuso resistencia. Se limitó a levantar las manos con una sonrisa amarga. Diane lo miró sin decir palabra. No había nada que añadir. El pasado, finalmente, había salido a la luz. Esa madrugada, la granja se llenó de uniformes, linternas y voces. Thornton llegó poco después, empapado, con expresión de alivio. «Está a salvo», le dijo, aunque ella sabía que lo que había perdido no se recuperaba tan fácil. Mientras los agentes tomaban declaraciones, Diane contó todo con una calma sorprendente. Habló del sobre, de la foto, de la carta de Robert, del acuerdo de 1992. Cada palabra pesaba, pero ya no dolía igual. Cuando el teniente le agradeció su cooperación, solo asintió. El amanecer estaba cerca, y el olor a tierra mojada parecía limpiar algo más que el aire en también su historia. Diane miró el horizonte, con el rostro cansado pero firme, sabiendo que lo peor había terminado. A la mañana siguiente,
La casa parecía otra. Las cortinas seguían húmedas, el suelo manchado de barro, pero el silencio ya no pesaba igual. Diane preparó café y lo bebió junto a la ventana, observando los coches de la policía alejarse por el camino. Albert seguía dormido en el sofá, con el brazo vendado. Había pasado toda la noche repitiendo que no sabía quién era realmente Carver, que solo seguía instrucciones para protegerla. ¿Diane? No lo interrumpió. Había decidido dejar que el tiempo dijera lo que aún no podía comprender. Encendió la radio y por primera vez en años dejó que la música llenara la casa. No era alegría lo que sentía, sino una calma extraña, la que llega cuando el miedo finalmente se disuelve. Thornton llamó para confirmar que las pruebas y el diario de Robert estaban en manos de los federales. Le dijo que el nombre de Carver ya encabezaba las noticias de la mañana. Usted cerró un círculo que llevaba 3 décadas abierto, comentó el abogado. Diane agradeció en silencio y colgó. Luego caminó por la cocina, tocando los objetos que formaban parte de su vida diaria en la tetera, los manteles, las fotos, todo seguía en su sitio. Pero ella ya no era la misma. Era consciente de que no había vencido con fuerza, sino con paciencia y astucia. Su mente repasaba cada decisión de la noche anterior y comprendió que su victoria no había sido solo sobrevivir, sino recuperar el control de su propia historia. Durante los días siguientes, la granja se fue vaciando de extraños. Los agentes retiraron las cintas amarillas, los periodistas dejaron de rondar, y Diane volvió a caminar entre los manzanos con la misma rutina de antes, pero con otra mirada. Cada árbol, cada herramienta, cada ruido familiar tenía ahora un significado distinto. Donde antes veía solo trabajo, ahora veía libertad. Sabía que no sería fácil convivir con todo lo que había descubierto, pero prefería esa verdad dolorosa a seguir viviendo dentro de una mentira. El pueblo entero hablaba de lo ocurrido. Algunos la llamaban valiente, otros solo bajaban la voz cuando pasaba. Ella no buscaba reconocimiento, lo único que quería era paz. Albert fue trasladado a un centro de atención psicológica en Montpellier. Antes de irse, le dejó una carta pidiéndole perdón, escrita con la torpeza de quien intenta ordenar culpas. Diane la guardó, sin leerla del todo. No estaba lista para perdonar, pero tampoco para odiarlo. Sabía que, en parte, él también había sido manipulado. Esa reflexión le ayudó a dormir por primera vez en mucho tiempo. Cada noche cerraba las puertas con calma, encendía la chimenea y pensaba en Robert. Lo recordaba no como el hombre del secreto, sino como el compañero de los años buenos, el que plantaba flores en primavera. La memoria entendió, no borra el dolor, pero lo acomoda. Pasaron varias semanas antes de que Diane volviera a sentirse completamente segura. La granja, que alguna vez había sido escenario de miedo y secretos, se convirtió en su refugio. Cambió las cerraduras, instaló nuevas luces en el granero y contrató a una joven del pueblo para ayudarla con la cosecha. Poco a poco, el lugar volvió a llenarse de sonidos cotidianos, al zumbido de las abejas, el crujir de la madera, el murmullo del viento entre las ramas. Cada día se levantaba temprano, tomaba café en el porche y miraba los manzanos florecer, recordándose que seguía allí, que había sobrevivido. A veces, el silencio aún le traía ecos de la noche del disparo, pero aprendió a dejarlos ir, igual que las hojas secas en otoño. Una mañana, recibió una carta del FBI. Le informaban que James Carver enfrentaba múltiples cargos y que su testimonio había sido clave para iniciar el proceso judicial. Diane la leyó sin emoción. Lo que más la tranquilizaba no era la justicia oficial, sino saber que nadie más tocaría su puerta en medio de la noche. Guardó la carta en una caja junto con la foto vieja y la llave 247. Luego encendió su computadora y abrió el foro donde tantas personas compartían experiencias de pérdida y resistencia. Comenzó a escribir su historia con calma, sin adornos, como quien finalmente puede hablar sin miedo.